los temas fundamentales cuando hablamos de real estate, mercado inmobiliario y de la construcción es sin duda el financiamiento, los créditos. Y en base a ese tema nos vamos a meter de lleno a continuación con uno de nuestros invitados, en este caso, y le voy a dar la bienvenida a Jorge Garber, que es el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción y además es el presidente de directorio de Gama, constructora Gama. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Muy bien. Un gusto, Carolina. Bueno, vamos, antes de arrancar con las preguntas, a la presentación. Jorge Alfredo Garber es ingeniero civil y presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. Es presidente además de la Federación de Constructores del NOA, presidente del directorio de constructora Gama C.A. y presidente del directorio de SAS Trump Tower Punta del Este. Después de esta presentación, contamos un poquito la trayectoria. Vos frente a Gama con más de 35, 37 años, ¿no? en la empresa constructora y además en un rol central dentro de lo que es la Cámara de la Construcción acá en Tucumán. Así es. Nosotros empezamos hace 37 años con una pequeña empresa con desarrollos muy pequeños, dúplex, edificios bajos, y bueno, de ahí fuimos creciendo y después de 20 años de trayectoria en el medio ya estábamos construyendo algo en Buenos Aires. Una persona allegada me propone presentarnos en una licitación pública y es ahí cuando incursionamos en la obra pública. Pero nosotros tenemos, como vos bien dijiste, 37 años en la actividad privada. Hemos desarrollado no solamente en Tucumán, en Buenos Aires y también en Uruguay tenemos un desarrollo importante, y en estos momentos estamos con 2 desarrollos importantes en la provincia y 2 en Buenos Aires. Vamos a dejar eso para dentro de un rato, pero me gustaría que arranquemos hablando de las hipotecas divisibles, ¿no? Esta propuesta ya oficializada por parte del Gobierno Nacional, que de alguna manera para algunos sectores viene a ser como una luz de esperanza, digo, pensando en la financiación de proyectos. Hay detractores incluso. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso y qué crees que viene a cambiar, ¿no? La hipoteca divisible. Bueno, a ver, es una gran herramienta. De hecho, a mí me tocó hace un par de semanas estar en la Expo Real Estate en el Hilton de Puerto Madero, en donde lo escuché atentamente al ministro Caputo hablar sobre las hipotecas divisibles y en donde él anunció que estas se iban a poner en marcha en el Banco Nación en lo inmediato y que esperaba tener la adhesión de los bancos privados para seguir con esta herramienta tan importante. Esto no pasó todavía, ¿no? Digo, la incorporación de bancos privados arranca con Banco Nación. No pasó, no está instrumentada, no hay todavía por parte del Banco Central una reglamentación clara y no se implementó ninguna hipoteca divisible. Las hipotecas normales, la que son en UVA, son las hipotecas que han venido sosteniéndose en el mercado y han venido dándole vida a un mercado inmobiliario que ha empezado a crecer desde el año pasado hasta este año. Pero bueno, últimamente la gran volatilidad del dólar, las tasas altísimas han hecho que decrezca un poco la actividad y hoy por hoy han bajado también la cantidad de solicitudes de hipotecas. Incluso los requerimientos son mucho más exigentes y el bien a hipotecar en sí, a vos te dan el 75% del bien. Tenés que hacer un down payment o un pago inicial que cubra la diferencia del valor del inmueble, pero ese 75%, por más que sea un bien altísimo, vos tenés que demostrar la capacidad de pago para que te entreguen el valor del saldo del inmueble.
Nosotros hemos visto muchas operaciones pasar acá en Tucumán en los últimos meses. Esto, como te digo, ha ido decreciendo, pero nosotros estamos esperanzados porque entendemos que la construcción es una actividad dinamizadora en la economía, generadora de mano de obra directa, indirecta. Entonces, sabemos que la apuesta tiene que ser hacia nuestro sector, hacia la industria de la construcción, y mucho más a sabiendas de que no hay obra pública prácticamente en el país. Entonces la construcción se ha venido sosteniendo por los proyectos inmobiliarios privados, por los desarrollos privados. Y acá en Tucumán, sobre todo los desarrollos pequeños y de mediano porte, porque si bien han decrecido la cantidad de solicitudes de permiso, no hay grandes desarrollos que estén a la vista, salvo algunos loteos, country, barrios privados. En propiedad horizontal no se ve, no se vislumbran grandes emprendimientos. ¿Faltan incentivos para que esto ocurra? Digo, para que haya más desarrollos. ¿Por dónde viene, crees vos, la complicación hoy en el sector? Si tenés que trazar por ahí 3 claves, hablando del desarrollo privado. Yo creo que el empresario en Argentina se ve muchas veces aminorado por las cuestiones políticas, por la coyuntura económica. Muchas veces eso te tira atrás para invertir vos cuando ves que la política está un poco revuelta, las variables económicas no son las mejores, entonces uno, ¿qué es lo que hace? O tiende variables a esperar. económicas atadas a la política. Así es, sí. así es. Yo, por ejemplo, veía un gran optimismo en la Expo Real Estate, sobre todo en un almuerzo que compartí con el presidente de IRSA, Eduardo Estein, que es un optimista en serio, y él apostaba a todo. Tiene un mega emprendimiento en Buenos Aires que se llama Rambla, que es el futuro Puerto Madero. Y bueno, él me decía de que hay que apostar porque este era el camino, y a las 2 semanas se pierden las elecciones en Buenos Aires. Y eso cambió por completo, digo, el escenario, ¿no? Para el sector. Totalmente. ¿A dónde estamos ubicados? ¿A dónde está el sector ubicado en Totalmente. ¿O cuáles son los movimientos? Hoy, a ver, si yo te tengo que decir ¿cómo estamos? Bueno, yo te diría desde que ganó Milei a hoy, el valor del metro cuadrado ha subido 140%. Desde que ganó Milei a hoy, ha subido 140%. Producto de la suba del dólar, producto de las altas tasas, producto de la mano de obra que ha ido subiendo. Eso ha hecho de que en Tucumán, que teníamos un valor entre 600 y 700 dólares de costo por metro cuadrado, hoy ya esté en 1.100, 1.150. Ese es el valor en un segmento alto, ABC1, ¿sí? Ahora, cuando vos vas al mercado inmobiliario y ves los valores de venta, ves un departamento de 65 metros cuadrados en 50.000 dólares. Entonces no te dan los números. No solamente se ha reducido el spread entre el costo y el valor de venta, sino que las unidades usadas están por abajo del costo. Exacto. O sea, bueno, por eso el resurgir de este sector también, ¿no? Exactamente. De las usadas, digo. Y sumado a que se derogó la ley de alquileres, entonces mucha gente dijo, bueno, me han subido todos los alquileres, me voy a un crédito hipotecario y en vez de pagar un alquiler, pago mi cuota de mi propio departamento. Bueno, esos fueron todos los incentivos y todo lo que lo empujó este último año y medio al sector. Pero bueno, hoy lamentablemente, de vuelta, como siempre vemos que pasa en este país, cuando tenemos un fuerte empujón,
aparece algún imponderable y nos tira un poquito para abajo. Pero el empresario argentino ya está acostumbrado, como digo yo, a los avatares, a pelear contra todos los imponderables, toda la inclemencia existente. Y hay empresarios que tienen, digo, más respaldo, otros que tienen menos respaldo también, ¿no? Para estos imponderables. ¿Eso cómo lo ves vos en el...? Bueno, yo lo que veo es que sí, una de las grandes fuentes de financiamiento de los empresarios fue la venta en pozo. Con la venta en pozo se financiaba una gran parte y se empujaba al emprendimiento para arriba. Ahora, yo siempre he tenido como parámetros. Yo era dueño en un 100% de un terreno libre de todo gravamen, tenía por lo menos la plata para pagar la estructura y parte del cerramiento, y de ahí siempre tenía 2 o 3 inversores que me ayudaban con 1, 2, 3, 4, 5, un piso. Entonces eso me daba el empujón como para tener un edificio que vaya a buen ritmo y le dé confianza al comprador. Recién hablábamos al principio de la hipoteca divisible. La hipoteca divisible tiene que haber fundamentalmente confianza en el desarrollador, porque vos le vas a dar la plata a alguien que la tiene que poner en la obra y tiene que ir al ritmo medianamente previsto. El pagador o el tomador del crédito, que a veces son varios, tienen que también pagar en tiempo y forma para que entre el comprador y el inversor, la constructora, el desarrollador, lleven adelante ese emprendimiento que tiene un solo padrón grabado, porque esa hipoteca divisible es divisible en ese momento, y a futuro cada padrón que se divida con la PH va a ser pausible de un gravamen cada uno de ellos. ¿Cómo ves la aplicación a futuro de esto? Yo lo veo bien. Por ejemplo, en Uruguay sí se vende así. Sí se vende. Nosotros hemos hecho un edificio que tenía prehorizontalidad, tiene otro sistema en el registro inmobiliario, que por ejemplo vos allá tenés un CCB o una escritura cuando firmás el boleto. Claro. Tenés una escritura ya, y esa escritura la podés hipotecar mientras el edificio se construye o no está terminado. Esas cosas debieran implementarse acá para que los bancos tengan la confianza de prestar y para que fundamentalmente... A ver, harían falta entonces ciertas reformas. Sí, por eso yo te decía que que todavía no existe la implementación por parte del Banco Central de lo que son las reglas para la hipoteca Exacto. divisible. No está parametrizado, no hay todavía una implementación clara, y de hecho no ha salido ni una hipoteca divisible en todo el país. A propósito de esto que contás, el evento de Real Estate que se hizo en Buenos Aires, Luis Caputo, el ministro, decía ahí, los bancos tienen que trabajar de bancos, ¿no? En parte de su exposición. Sí, lo dijo. ¿Crees que esto es una puerta para eso? Porque también habló de préstamos en dólares, inclusive. ¿Cómo crees que esto podría repercutir en el sector? El mercado inmobiliario es un mercado que se maneja fundamentalmente en dólares. Exacto. ¿Sí? Es un mercado que uno lo entiende en dólar. De hecho, yo siempre he dicho, y lo he aprendido de mi padre, que el ladrillo era el gran resguardo. Vos cubriste en ladrillo y siempre vas a preservar tu patrimonio, me decía él. Y bueno, eso yo lo entiendo hoy como que el ladrillo en algún momento lo alcanza el dólar o el dólar al ladrillo. Pero la depreciación en este país siempre ha sido el peso y la inflación que hubo, que fue un gran impuesto. Yo lo que creo es que tiene que haber un trabajo conjunto, entender qué significa ir hacia el progreso
una ciudad tiene que progresar, el gobierno tiene que acompañar con la infraestructura necesaria. Hoy, eso no pasa en Tucumán. Bueno, hoy estamos medio enredados porque cada emprendedor... Digo, acompañar con la infraestructura. Bueno, por eso, cada emprendedor va y paga un canon de infraestructura de 12.500 pesos por metro cuadrado. 12.500, 12.600 pesos por metro cuadrado. ¿Ese canon qué implica para el que no conoce? Ese canon fue implementado por el gobernador Alperovich con el propósito de que en su momento la SAT, Sociedad Agua del Tucumán, invierta en infraestructura necesaria, que era agua y cloaca, en lo que eran las 4 avenidas principalmente. Después se amplió, pero hoy no es suficiente y el requerimiento supera al canon de infraestructura. O sea, que tampoco es posible hacer una previsibilidad, de decir, bueno, yo tengo que gastar $1.100 por metro cuadrado de costo y a eso le tengo que empezar a sumar todos los impuestos. Entonces termino en 1.300 y cuando yo voy a vender no me pagan más de 1.000. Entonces, ¿cuánto representa la carga impositiva en el sector hoy? Bueno, en vivienda el 10,5, a eso hay que sumarle ingresos brutos, ganancias, pero generalmente hay un IVA que uno desgrava pero fundamentalmente hay gravámenes como este que te digo, o el mismo que te pide por ahí EDET, que hace una subestación transformadora, que te lo termina devolviendo en electricidad, pero el del agua no. Porque todavía no has puesto una pala y ya tenés que desembolsar 100, 150 o 200 millones de pesos para un edificio mediano. Esa es la realidad. Entonces, bueno, son cosas que hay que rever. Nosotros estamos trabajando con el gobierno para tratar de esa ley sancionada en aquel momento. Sí, estamos tratando de... Porque nosotros entendemos que es un sector esencial, es un sector gran dinamizador, gran generador de mano de obra, tiene más de 70 actividades directamente relacionadas que nutren a la construcción de viviendas, de edificios, de country. O sea, hay un montón de actividades directamente relacionadas, entonces hay que prestarle mucha atención, más toda la generación de empleo directa e indirecta. Entonces, nos estamos reuniendo periódicamente con el ministro Abad, nos hemos reunido también con el ministro Nasur oportunamente para ver de qué manera se puede cuantificar y tener una sensación clara a futuro de cuánto me va a costar el metro cuadrado para saber si invierto o no invierto, porque nadie va a gastar más de lo que pueda vender. Y vos me decías, bueno, depende muchas veces del bolsillo de cada uno. Sí, es verdad, pero todo tiene un límite. Uno va a invertir a perder hasta cierto límite o para posicionarse con un determinado stock hasta cierto momento. Sí. Así que estamos trabajando para ver si ese tema se puede viabilizar de otra manera. Nosotros creemos que eso va a tener una buena percepción. Nosotros hemos visto siempre una buena disposición por parte de la provincia para atender este tipo de cosas, pero bueno, son muchos frentes y no queremos que se pare ninguna obra en Tucumán. Hoy lo que es la Perón concentra el centro de atención de lo que es el mercado inmobiliario. Todo el mundo quiere vivir en Yerbabuena, todo el mundo quiere vivir en la avenida Perón.
Entonces, bueno, creo que hay que poner el foco para que la infraestructura necesaria llegue y no termine de pasar, como dicen algunos intendentes, que terminan siendo embudos o trampas de autos, avenidas como lo que es el Camino del Perú o la Solano Vera, donde no se puede prácticamente transitar. Uno demora prácticamente cuando ingresa a la Perón para llegar a un country al pie del cerro media hora más. Sí. Son cosas que hay que ir solucionando. Lo que yo creo y planificando a futuro, ¿no? Porque la expansión el progreso llega. Eso es inevitable, no se puede ir en contra del progreso. Y lo más importante sería, como ocurre en los países del primer mundo, es que la inversión en infraestructura vaya antes que el desarrollo, que el desarrollo venga con la infraestructura. Con los otros temas ya resueltos, por lo menos pensados. Sí, acá Tucumán un poco que vamos chapando. Vamos corriendo la de atrás, así que bueno, son las cosas que hay que ir ajustando para que no se paren los desarrollos, para que se siga generando mano de obra, para que se pueda paliar el déficit habitacional que hay en una provincia que tiene más de 30, 40 mil familias que necesitan un techo propio. Jorge, muchísimas gracias por tu presencia. Un placer. Un placer. Antes de ir a una pausa, les voy a mostrar algunas imágenes de este proyecto Terra Azul de Guimar Construcciones. Elegí dónde querés vivir, elegí cómo querés vivir. Terra Azul, ¿dónde querés estar? Camino de Sirga, 1452, Guimar Construcciones. Después de este anuncio vamos a hacer un corte muy breve. Quédense por todas nuestras plataformas, ya saben, porque en minutos seguimos con más Real Estate.